Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con la práctica de ósmosis celular. Para ello nos acompaña el maestro Raúl Adrián y la maestra Flora Iberia. Muy bien, dentro de la explicación, pues el fenómeno de ósmosis es un proceso de manera espontánea, el cual consiste en el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable. Para ello vamos a trabajar con dos tipos de células. Célula animal, que serían eritrocitos, y célula vegetal, que trabajaríamos con células de cebolla. Para ello vamos a estar trabajando con diferentes soluciones. Las soluciones, si yo las comparo con el interior de la célula, voy a tener tres panoramas. En el primero de ellos es cuando la célula tiene la misma concentración que mi solución, lo voy a representar como puntos, y esa solución tiene exactamente la misma concentración. En este momento el fenómeno de ósmosis también se va a dar, pero el movimiento del agua es en ambas direcciones en la misma proporción. En ese momento la célula no va a sufrir ninguna modificación o ningún cambio, porque la misma cantidad de agua que está entrando es la misma que va a estar saliendo. Este tipo de soluciones también se le conoce como soluciones fisiológicas o también se le conocen como soluciones isotónicas. Si vemos este mismo planteamiento con células de cebolla, la célula de cebolla pues no va a sufrir ninguna modificación, pues ningún cambio. El color al interior de la célula pues lo estaríamos viendo en todo su interior. La solución isofisiológica es una solución que tiene una concentración de 0.9% de cloruro de sodio. Si nos vamos al otro panorama, vemos que la solución va a tener mayor concentración que mi célula. En esta situación, el movimiento del agua va a ser de adentro hacia afuera, de tal manera que la célula pues se va a deshidratar. La veríamos como una especie de pasta. En la célula de cebolla, la forma de la célula pues no va a cambiar, porque la célula vegetal al exterior tiene la pared celular. Sin embargo, la parte interna pues sí se va a contraer y el color lo estaríamos observando únicamente en algunas regiones al interior de la célula. Este tipo de solución se le va a conocer también como solución hipertónica. Por último, tendríamos el otro panorama, donde la concentración de mi solución con respecto a la de mi célula pues va a ser menor. Aquí el movimiento del agua va a ser de afuera hacia el interior de la célula. La célula va a tener también cambios o modificaciones. Aquí la célula pues va a tender a hincharse, a aumentar de tamaño por la cantidad de agua que le va a estar entrando. Si trabajamos con células de tipo animal, si recordamos, únicamente al exterior tienen la membrana celular. ¿Qué va a pasar con esta estructura? Pues se va a romper de tanta presión que va a estar entrando al interior de la célula y posiblemente no lo alcancemos a visualizar. En la célula de cebolla, eso no sucede. Sin embargo, pues sí se va a ver un poco más gorda, más hinchada por la cantidad de célula que le va a estar entrando, pero no se va a romper. Este tipo de solución se le conoce como solución hipotónica. Y a continuación pasamos a revisar el procedimiento. Este es el material para la práctica de ósmosis. Necesitamos cebolla morada, un cúter, sanitas, portaobjetos, cubreobjetos, palillos para extender la muestra y lanceta para la segunda parte de la práctica. Bien, ahora la maestra va a comenzar a revisar el procedimiento. Lo primero que se tiene que hacer es, en un portaobjeto, cortar la cebolla. Aquí la idea es de que el corte sea lo más delgado posible
para que al momento de verlo en el microscopio se pueda percibir de forma correcta el proceso. Lo que pasa es que hacemos un corte más grueso, se van a ver varias capas y al momento de liberar los líquidos no se va a alcanzar a percibir de forma adecuada el proceso que pretendemos observar. Como ustedes pueden ver, la maestra está haciendo los cortes más delgados posibles y los está poniendo cada uno de ellos en el portaobjetos. Bien, después de que los cortes ya han sido realizados, ahora nos trasladamos al microscopio para comenzar a poner las diferentes soluciones y vamos a observar lo que previamente la maestra Julieta les había mencionado de los diferentes fenómenos que que vamos a percibir precisamente relacionados con la donación. Bien, bueno, como ya se les mencionó previamente, se realizaron ya los cortes de la cebolla para proceder a la práctica. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a empezar a checar qué se observa en cada una de las soluciones que vamos adicionando a las diferentes cebollas. Primero vamos a comenzar con la solución isotónica. Bueno, como ustedes pueden observar en la imagen, estamos enfocando, o bueno, eso es lo que pretendemos. Estoy tratando de checar algún campo donde sea más fácil evidenciar las células. Bien, como ustedes pueden observar en ahí se alcanzan a percibir muy bien las células, el color, las membranas, las paredes. Entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es adicionar la solución isotónica, que es la que tiene 0.9% de cloruro de sodio. Después de adicionar la solución, van a tratar de observar los cambios, de tal suerte que la idea es de que chequen si efectivamente existe o no existe un cambio. Si recuerdan, como esta es la solución isotónica, la cantidad de agua que entra es exactamente la misma que sale. Entonces, ¿esto qué implica? Que en realidad no deberíamos de ver ninguna diferencia. Bien. Acabamos de adicionar la solución y vamos a observar si existe algún cambio. De hecho, tenemos que esperar unos cuantos instantes para ver si efectivamente la solución está causando algún cambio. Incluso, como ustedes pueden observar, estamos checando diferentes campos para tratar de revisar si existe algún cambio. De hecho, como ustedes pueden ver, aparentemente no existe ninguna modificación, dado que la estructura celular, incluso la coloración, se mantiene. Entonces esto implica que, tal y como había comentado la maestra Julieta en la explicación, en realidad la presencia de una solución isotónica no afecta en gran medida la estructura celular. Bien. A continuación, vamos a hacerlo con la solución hipertónica. Recuerden que la hipertónica, la cantidad de sal es muy elevada. Entonces, aquí lo que va a hacer el agua para tratar de nivelar las concentraciones es precisamente salir de la célula y por ende vamos a ver un fenómeno de plasmólisis. Voy a tratar de poner un campo. Si ustedes se fijan en se observan claramente las células, incluso se alcanzan a percibir los núcleos, se ve el colorante que se encuentra dentro de las células. Y bueno, vamos a proceder a poner la solución hipertónica. Entonces, ay,
Bien, si alcanzan a apreciar en estos momentos, muchas de estas células, como pueden observar, las que se encuentran exactamente en la mitad, se empezó a experimentar el proceso de plasmólisis. Como pueden ver, la membrana está totalmente distante de la pared celular y lógicamente pues no es la única que encontramos. Por ejemplo, observen la que se encuentra de igual forma aquí en el centro. Si se fijan, se ve como que se contrae el colorante. ¿Esto que implica? Que en realidad la membrana celular se ha liberado de la pared, está saliendo el agua y por ende se ve como si estuviera arrugada. Esto implica que el agua está saliendo y por ende observamos dicho efecto. Voy a tratar de observar algún otro campo. De hecho, si ustedes se fijan en este, el proceso es por demás evidente. Muchas células ya presentaron la plasmólisis. Entonces, como ustedes pueden observar, en presencia de concentraciones altas de sal, el líquido tiende a salir. Y por último, veremos la solución hipotónica. En este caso, cuando usamos esta solución, nosotros pretendemos observar que la célula se vea más hinchada. De hecho, vamos a tratar de tener un campo más adecuado. Si ustedes se fijan en este campo, las células se observan bastante bien. Entonces, vamos a adicionar la solución hipotónica, que en este caso es agua destilada. ¿Por qué usamos el agua destilada? Por una razón muy simple. El agua en condiciones normales tiene cierta cantidad de sales y cuando se destila, estas sales se pierden. De tal suerte que si lo comparamos con una solución isotónica de 0.9%, pues lógicamente el agua destilada no presenta esta cantidad de sales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es adicionar el agua destilada a la preparación. Y posteriormente checaremos si se observa alguna diferencia. Bien, esta imagen que se les muestra es de la preparación de solución hipotónica, es decir, con agua destilada. Como ustedes pueden percibir en el microscopio, se observa claramente que las células se ven hinchadas. ¿Esto a qué se debe? Como ya les había explicado previamente la maestra Julieta, esto implica que el agua está entrando a las células y por ende nosotros percibimos que se ven un poco más hinchadas. De hecho, si pueden observar, en varios campos se aprecia exactamente el mismo fenómeno, y este es el fenómeno de turgencia. Bien, como recuerdan, la segunda parte de la práctica era realizar el mismo procedimiento con eritrocitos. Bien, esta imagen que se les muestra es el uso de solución hipotónica. Recuerden, por ser menor a la isotónica, el agua va a tender a entrar en los eritrocitos. En algunas ocasiones esto provoca la lisis. Como ustedes pueden ver, la estructura de los eritrocitos es totalmente redonda y si alcanzan a percibir en la imagen, se ven un poquito más inflados de lo normal. Lógicamente, si el proceso prosigue, eventualmente los eritrocitos se van a alisar. Pero si observamos en diferentes campos, vemos más o menos el mismo comportamiento: eritrocitos más hinchados y por razones obvias proclives a eventualmente lisarse. Listo. Bueno, esta imagen corresponde a células a las cuales se les adicionó la solución hipertónica. Como ustedes pueden observar, se aprecia muy claramente cómo los eritrocitos se ven de alguna forma, por decirlo, arrugados, y esto se debe precisamente a que como la solución es alta en sales, el agua que se encontraba dentro de los eritrocitos tiende a salir.
De ahí que pierdan la estructura típica de disco bicóncavo. Y a diferencia de la imagen anterior, pues aquí se aprecia más claramente dicho proceso. Bien, en esto lo que observamos es una preparación en la cual tenemos la solución isotónica. Como ustedes pueden ver, las células eritrocíticas tienen precisamente su estructura típica bicóncava, no se ven ni arrugadas ni nada. ¿Y esto a qué se debe? Pues porque es la solución isotónica, ¿no? Recuerden que la cantidad de agua que sale es exactamente la misma que entra. De ahí que nosotros no veamos ninguna alteración evidente durante la adición de esta solución.